El día de hoy vamos a hablar del síndrome Wolff-Parkinson-White. Esta es una afección cardíaca que se describió por primera vez en 1930 por un equipo de médicos que obviamente, como lo tenemos aquí en sus apellidos, fueron ellos los que nombraron al padecimiento. Bueno, ¿en qué consiste este padecimiento? Vamos a tener normalmente la comunicación eléctrica del cuerpo. Sabemos que comienza por el nodo sinoauricular y de ahí recorre. Voy a tomar el modelo. Comenzamos, espero que se vea. Recorre desde el nodo sinoauricular, recorre todo el corazón y hace que se hagan las contracciones cardíacas. En este caso, más adelante lo voy a explicar con un modelo un poquito más grande. Vamos a tener una vía de acceso anómala denominada haz de Kent, que va a unir las aurículas que tenemos en la parte de arriba y los ventrículos. En un momento más vamos a verlo a detalle. Este es un padecimiento congénito, es decir, solo se hereda, y en un momento más vamos a explicar la mecánica de la herencia de este padecimiento. Parkinson-White. Bueno, aquí tengo representados de una manera muy sencilla dos corazones. De este lado vamos a tener un corazón normal y de este lado vamos a tener un corazón con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Como podemos notar aquí en el tejido cardíaco, dibujé con unos puntitos negros de alguna manera una representación del tejido nervioso que va a conducir los impulsos eléctricos dentro del corazón. Estos son los que nos van a ayudar a hacer el flujo de la sístole y la diástole. Entonces sabemos que el impulso cardíaco va a entrar en un corazón normal, va a entrar por aquí y va a hacer este recorrido. Vamos a comenzar de la parte superior, llegar a la parte inferior y a regresar. Y eso va a ocurrir en toda la superficie del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el SPWW? Que suena un poco complicado cuando lo deletreamos. El impulso nervioso va a ser el mismo, el impulso eléctrico que tenemos, que nos va a dar esa sístole, esa diástole, va a ser el mismo. La cuestión va a ser aquí la diferencia que tenemos, lo que conocemos como el haz de Kent. Este haz es como un agregado que tenemos en el corazón, que es lo que comentaba al principio. Este haz, como podemos ver aquí, está intermedio entre el ventrículo y la aurícula. Nos va a dar una comunicación extra que no debería estar ahí. Entonces, cuando entra el impulso al corazón y hace todo su recorrido, adicionalmente, gracias a esta parte de tejido, a este haz de Kent, el impulso se va a seguir de paso, por llamarlo de alguna manera, y se va a volver a regresar hacia las aurículas y va a generar una... Ahora ya sabemos que este pequeño pedacito, por llamarle de alguna manera, de estructura es la que nos va a estar ocasionando esta patología. Tenemos que saber un poco más del haz de Kent. Entonces, ¿qué es este haz? Bueno, es una estructura tubular que puede medir por lo general de 0.5 a 2 milímetros. Por lo general está constituida de miocardiocitos, de miocardio común auricular y ventricular, y en algunas ocasiones de células de Purkinje, que como sabemos en el corazón, estas células cumplen la función de realizar la polarización y despolarización del tejido, funcionando como el tejido conectivo, es decir, el que va a transmitir lo que ya habíamos mencionado de los impulsos eléctricos a través de todo el tejido del corazón. Bueno, visto en un modelo tridimensional, aquí tenemos un corazón en el que podemos ver que tenemos las aurículas. Entonces, ¿cómo va a funcionar en este caso el haz de Kent? Aquí voy a retirar esta tapa de la aurícula y entonces vamos a poder ver que el haz de Kent estaría de alguna manera en esta pequeña partecita que vamos a tener aquí. Lo vamos a marcar aquí con verde. Este sería el haz de Kent, básicamente. Es una
un pequeño pedacito de tejido que nos va a conectar, que no debería estar ahí, la aurícula con el ventrículo. Entonces, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, tenemos el corazón, van a llegar los impulsos eléctricos, van a recorrer el tejido cardíaco y normalmente tendríamos un impulso que llega por aquí, da el recorrido y termina aquí, en esta parte. Entonces, como aquí en este corazón que tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White, tenemos este extra, este haz de Kent, tenemos una continuación del impulso eléctrico que nos va a hacer una comunicación que no debería estar ahí entre la aurícula y el ventrículo. Una de las partes más importantes, el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? El paciente va a llegar con alguna afección cardíaca, como una arritmia, algún malestar en su corazón, y lo que se va a realizar es el electrocardiograma. En un momento vamos a ver el diagrama de cómo se ve un electrocardiograma de una persona con el síndrome y lo vamos a comparar con el electrocardiograma de una persona sin este síndrome para tener una referencia. Visto de una manera así muy sencillita, vamos a ver distintas diferencias en ambos. Aquí dibujé una representación de dos electrocardiogramas, dos segmentos cortitos de electrocardiogramas, suficientes para poder ver la patología. De este lado tenemos el electrocardiograma de una persona con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Noten, por ejemplo, aquí como el segmento QRS es mucho más cortito en una persona con el síndrome que en una persona sin él. Este es un dibujo, pero bueno, más o menos así es como se ve en el electrocardiograma con el que se va a diagnosticar a una persona. Se ve claramente la diferencia aquí de la amplitud contra la de una persona con el padecimiento. La epidemiología y hablamos un poquito de la herencia del padecimiento. Bueno, como ya habíamos mencionado, es un padecimiento congénito, es decir, es hereditario, por lo tanto no es contagioso. Lo que se ha visto en diversos estudios médicos es que se debe a una mutación cromosómica en esta subunidad, que es la 7q3436, que es la que se encarga de activar, la subunidad AMP protein quinasa. Tiene una incidencia de 1.5 por cada 1000 pacientes que se tiene, es decir, es un padecimiento con poca incidencia, no se llega a ver muchos pacientes con esta condición. Tiene una prevalencia en la población de 0.1 a 3%. Diversos estudios han visto que los varones son los más afectados, que tienen más este padecimiento, en una relación de 2 hombres por cada mujer con el padecimiento. El 80% de los casos que se han visto se detectan antes de los 50 años. Esto es debido a que en la mayoría de los casos no son constantes. Como hemos visto en ocasiones anteriores con los electrocardiogramas, hay veces en las que no sale la condición en el lapso que estamos estudiando, y es por eso que pues, muchas veces ya se detecta hasta una edad avanzada. Y aún de los que se detectan, la mayoría de los casos son asintomáticos. Es decir, nunca se llega a enterar el paciente de que tenía la condición, aunque sí se ha visto que una vez que se detecta la condición, bueno, empiezan a hacerse estudios y pueden llegar a surgir problemas. En la mayoría de los casos, esta condición no implica un riesgo inmediato a la vida, pero sí se llegan a dar casos en los que este síndrome produce aleteos valvular en la válvula mitral, que puede producir las arritmias, que entonces sí pueden llegar a comprometer la vida del paciente y pueden llegar a quitarle la vida. Padecimientos relacionados con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En la investigación que se realizó pudimos ver que este síndrome tiene algunas asociaciones con otros padecimientos cardíacos. Aquí se enlistaron de manera muy sencilla. La fibrilación auricular. Se ha visto que las personas que tienen esta preexcitación tienen una mayor predisposición a desarrollar condiciones como la fibrilación auricular. Las cardiopatías congénitas. Bueno, en la mayoría de los casos de síndrome de Wolff-Parkinson-White no se ha visto que haya como tal una asociación directa
con otros padecimientos congénitos. Sin embargo, sí se ha visto que se pueden tener como las dos condiciones sin estar directamente asociadas. La comunicación interauricular, como ya vimos cuando explicamos el haz de Kent, se vio que puede haber ahí una comunicación entre el ventículo y los aurículas. Hay ocasiones en las que este mismo haz puede hacer una comunicación entre las aurículas izquierda y derecha y generar ahí un problema de taquicardias y arritmias por los fallos en el ritmo cardíaco. La anomalía de Epstein, esta es otra que se ha visto una correlación directa entre el síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque esta es una anomalía anatómica en la que la válvula mitral se mueve, que está como movida. Entonces esto nos hace un poquito más propensos con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las cardiomiopatías mitocóndricas hipertróficas y familiares. Se ha visto que en una buena cantidad de casos del síndrome WPW se ha visto ligado de manera directa a cardiomiopatías mitocóndricas. El bloqueo auricular ventricular congénito es, bueno, como su nombre lo dice, por ahí hay un bloqueo entre la aurícula y el ventrículo, que también puede estar un poquito ligado por la cuestión del haz de Kent. Se ha visto que responden a tratamientos de incremento de actividades cardíaca y, bueno, y ya para terminar, la esclerosis tuberosa. Estos son básicamente crecimientos de tejido, así como si fueran muchos, como pequeños mini tumores no cancerígenos, y se ha visto una estrecha relación entre las personas que tienen esclerosis tuberosa con el síndrome WPW. Esto quiere decir que muchas de las ocasiones cuando tengamos la esclerosis tuberosa, muy seguramente vamos a tener WPW.